Un buen día, estimados alumnos. Hoy vamos a hablar sobre el tema el sustantivo. La pregunta, pues, ¿no? ¿Qué es un sustantivo? En la siguiente diapositiva vamos a explicar qué es el sustantivo según 4 criterios, cómo se define. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, vamos a empezar primero por el criterio semántico. Vamos a definirlo, pero a veces muchos se preguntan, ¿no? ¿Qué es la semántica? La semántica estudia pues el significado de las palabras. Por lo tanto, vamos a hablar en este caso de la acepción o el concepto de lo que es un sustantivo. Semánticamente nos dicen pues que el sustantivo es la palabra con la que designamos, señalamos, indicamos los elementos de la realidad. Esos elementos de la realidad pueden ser, pues, ¿no? Seres animados o inanimados. Miss, por favor, sea un poco más clara. Bien, por ejemplo, pueden ser animales, objetos o personas. Un ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo le llamamos a ese ser pequeño de corta edad? Muy bien, niño. Entonces, al darle un nombre a ese ser, estoy haciendo uso de ¿qué? De un sustantivo. Excelente. Ahora, pasamos al siguiente criterio morfológico. Para empezar, la palabra o el término morfológico proviene de la estructura forma, en este caso forma de la palabra. Todos sabemos que el sustantivo es una palabra variable. Uy, Miss, ¿qué es variable? Yo sé que tú lo sabes y lo estás pensando. Sí, muy bien. Variable es algo que se puede modificar, que puede cambiar, etcétera. En este caso, el sustantivo es variable, ¿por qué? Porque presenta accidentes gramaticales y solamente presenta dos, los cuales son género y número. Cuando yo hablo del género, pues me refiero a masculino y femenino. Cuando me hablo del número, se refiere a singular y plural. Por ejemplo, ¿no? Tengo vuelo, género masculino, abuela, femenino. Cambió. ¿Qué cambió? Sus accidentes gramaticales. ¿Y cómo me doy cuenta que cambió? Por los términos, en este caso, de la vocal O en abuelo y abuela femenino, la vocal A. Y si yo quiero utilizar en plural, pues alumnos y alumnas. En este caso, plural me ayudó a reconocerlo por la consonante S. Muy bien. Ya que sabemos que es el sustantivo en criterio semántico, criterio morfológico, vamos a pasar a explicar cuándo la definición del sustantivo en criterio sintáctico. Bien, sintácticamente pues la sintaxis estudia la función de una palabra, qué función cumple una palabra en una oración. En ese caso el sustantivo, dentro de una oración, eh, va a ser parte principal, la función que cumple es núcleo del sujeto, ¿no? También puede ser objeto directo, objeto indirecto, como atributo circunstancial o vocativo. Vamos a plasmarnos hoy en lo que es el núcleo sujeto. Ejemplo, ¿no? Ustedes pueden verlo. Dice, la niña escribió una carta. Para yo hallar mi sujeto y mi predicado, realice la siguiente pregunta. ¿Quién escribió una carta? La niña. Por lo tanto, ese término niña, ya en la oración, la niña, todo es en mi sujeto. Pero yo quiero hallar la parte más importante del sujeto. Y todos sabemos, en este caso, que siempre va a ser un sustantivo. En este caso está la niña, está resaltado. Bien, por último, vamos a definir el sustantivo en criterio lexicológico. Lexicológicamente tiene que ver en torno a la palabra, ¿no? ¿Qué te dice? El sustantivo es una palabra de inventario abierto. ¿Qué entendemos por abierto? ¿No? Pues es aquella que pueda admitir más términos a su vocabulario. Conforme pasa el tiempo, se van incrementando más palabras, más términos en nuestro vocabulario. Y esos términos, en este caso, ¿no? Hacemos uso de ellos por necesidades. Entonces, por eso decimos que es abierto. Conforme pasa el tiempo, pueden ingresar más palabras al vocabulario, ¿no? Ahí tenemos el caso de Internet, clon, chat, etcétera. Muy bien. Espero que hayan comprendido cuál es la definición del sustantivo en sus 4 criterios. Continuamos. Veremos la clasificación del sustantivo, pero vamos a verlo según el criterio semántico. Según el criterio semántico, pues yo tengo el sustantivo común, sustantivo propio, sustantivo concreto y sustantivo abstracto.
Vamos a empezar con el sustantivo común. ¿Qué es el sustantivo común? Bien, es aquel que va a designar a todos los seres de una determinada clase, especie o familia. Es decir, nombra seres cuyas características son similares. Ejemplo, niño, ¿no? Río, ciudad, lago, país, caballo. Vamos a ponerlo un ejemplo como si estuviésemos en el aula. Yo ingreso al aula, ¿no? La mañana, y lo primero que digo es, buenos días, estimados alumnos. Mi sustantivo es alumnos. Todos se ponen de pie porque me han escuchado. Pero supongamos que por ahí, pues, ¿no? Uno de ustedes estuvo distraído, el alumno churrumino, y él no se pone de pie. Entonces yo me dirijo a él directamente y le digo, alumno churrumino, póngase de pie. Entonces la situación cambia. Cuando dije alumnos, de manera general. Pero cuando yo mencioné el nombre de alguien, lo diferencié. Cuando yo diferencio, cuando yo designo de forma específica o concreta a un individuo, en este caso, pues cambia. Ya no es un sustantivo común, sino un sustantivo propio. Los ejemplos, ¿no? Juanito, Rima, Trujillo, Titicaca, México, Rocinante. Excelente. Pasemos a hablar de los sustantivos concretos. ¿Qué es concreto? ¿Alguien por ahí? ¿Lo pensó? Excelente. Sí, concreto. Es algo que tú puedes percibir mediante los sentidos, algo que yo puedo tocar, puedo oler, puedo observar. Por ejemplo, ¿no? Mesa, el aire. Pero el aire yo no lo veo, pero lo sientes. Ahí está, pues un sustantivo concreto. La luz, el colegio, donde ustedes van todas las mañanas, bueno, iban, ¿no? Ahora ya no están yendo, pero igual yo estoy yendo hacia ustedes. Muy bien, entonces algo que lo podemos percibir mediante los sentidos. Esos son sustantivos concretos. Pasemos a lo siguiente, los sustantivos abstractos. Ya sé pues, ¿qué son abstractos? Son aquellos que están constituidos por ideas o sentimientos y no pueden percibirse por los sentidos. En este caso, los sustantivos abstractos son también dependientes, dependen de alguien para poder existir. Ejemplo, ¿no? Tengo la bondad, el amor. Es un ratito. Pero el amor, yo siento el amor, sí. Pero se basa en qué? En sentimientos, en ideas. Por eso es sustantivo abstracto. Tenemos también la esperanza, lo que hoy en día necesitamos, ¿no? Tenemos que creer en el término esperanza, porque hay una esperanza dentro de cada uno de nosotros que esta situación que estamos pasando va a mejorar. Ahí está, sustantivo abstracto, ¿no? La envidia también es sustantivo abstracto. Yo sé que es algo que ustedes no lo practican, estimados alumnos. Bien, por ahí alguna pregunta. De repente me dice, la palabra humo es un sustantivo, por supuesto, porque designa un nombre a algo o algo. El humo. La pregunta será, ¿no? ¿Es concreto o abstracto? ¿Ustedes qué dirán? Mm, algunos por ahí dudosos. Lo aclaramos. El humo es concreto, porque lo puedo ver. Sombra, concreto, porque lo puedo ver. Justicia, justicia ya no es concreto, es abstracto. Muy bien, estimados alumnos, vamos a continuar pasando a la siguiente diapositiva. Ahora veremos los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Empecemos por los sustantivos individuales. Son aquellos que van a nombrar a un solo ser, ni más de uno ni menos de uno. Ejemplo, ¿no? Abeja, cerdos, peces, oveja, mujer, estrella, literato y así, etc. Ahora, los colectivos. Es el que en número singular va a designar a un conjunto de seres de una misma especie o también integrados en un mismo grupo. Por ejemplo, ¿cuál sería el colectivo de la palabra mujer? Mujerío. ¿Cuál es el colectivo de abeja? Enjambre. ¿Cuál es el colectivo de cerdos? Piara. ¿Cuál es el colectivo de peces?
En este caso hay dos colectivos. Tú puedes llamarle el colectivo de peces banco o también le puedes llamar cardumen. De ovejas, rebaño. De y así podemos pasar nombrándonos diferentes colectivos, ¿no? Por ejemplo, acá yo he puesto en la diapositiva, ustedes tienen constelación. Ese es un colectivo, pero ¿de qué? ¿Ah? De estrella. Muy bien. De poetas, por ejemplo. Individuales poetas. Yo quiero que ustedes mencionen el colectivo. ¿Cuál sería? Ah, no saben. Parnaso, pues, ¿ya ven? Entonces hay que ir investigando, hay que saber más y van a tener como tarea ellos. Continuamos. Vamos a pasar a hablar ahora de los sustantivos primitivos, ¿está bien? Y los sustantivos derivados. A ver, empecemos en este caso con un sustantivo primitivo. Dice, ¿no? ¿Qué podemos hablar de ellos? Que son nombres que no provienen de otro vocablo. En este caso, el vocablo que estamos hablando del español. Dice, no provienen de otra palabra, es decir, no presentan morfemas derivativos. Por ejemplo, tengo azal, ¿no? Pues tengo flor, tengo mar, y yo tengo, por ejemplo, hijo, tengo suegra, y ahora, pasemos a los sustantivos derivados. En este caso, los sustantivos derivados, pues, eh, ellas se valen de las palabras primitivas para su formación. Para ello, pues no, estos sustantivos derivados van a agregar al lexema sufijos derivativos. En estos sufijos derivativos podemos encontrar los diminutivos, podemos encontrar los aumentativos y podemos también encontrar los despectivos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo la palabra en mesa. ¿Cuál es el diminutivo de mesa? Muy bien, de mesa su diminutivo es mesita. Des en cuenta que cambia. De aumentativo, mesota, ¿no? Ya no le cambié el sufijo en vez de ita, cuando dije mesota, por ota. Ahí eso es el sufijo, esa es la variación. Tengo también de despectivo, ¿no? Mesucha. Ahí está el despectivo ucha, ¿no? El derivado ucha de despectivo. Por ejemplo, a ver ustedes, de casa, diminutivo, casita, ¿no? Aumentativo, casona. ¿Se dan cuenta? Los sufijos van modificándose. Y de despectivo, casucha. Ahí está. Estos son los sustantivos derivados. Ahora, dentro de los derivados, pues, hay ciertos, ¿no? Clasificaciones. Por ejemplo, tengo los gentilicios. ¿Qué son los sustantivos gentilicios? Estos de acá, también llamados sustantivos nacionales, son aquellos que derivan de nombres de lugar o lugar de procedencia. ¿No? Procedencia geográfica, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si soy de Perú, ¿cómo nos dicen que somos? Nuestra derivación, dependiendo del lugar geográfico del que provenimos, sería de Perú, peruano. De uno de Canadá, canadiense. De uno de Puno, puneño. Si es de Cerro de Pasco, ¿cuál sería? Ah, ya ven, serreño. De Japón, un japonés, ¿no? Y así podemos ir mencionándolos porque son diversos. Por ejemplo, digamos, ¿no? Tengo uno a ver de Jamaica, jamaicano. Tengo de Andalucía, andaluz. De Afganistán, afgano. Ahí está. Ahora, pasemos a los sustantivos patronímicos. ¿Qué son los sustantivos patronímicos? Ellos son, bueno, se dice, pues, ¿no? Que son los apellidos que se otorgaban en la época o en la España medieval a los hijos, realizando una derivación de los nombres de sus padres. Ejemplo, tengo Rodrigo. La derivación de mi nombre de mi padre sería mi apellido Rodríguez. De Gonzalo, ¿cuál es? Muy bien, González. De Fernando, Fernández. De Benito, Benítez. Y así hay muchos patronímicos que podemos seguir mencionando.
Espero que haya sido sagrado esta clase que he tenido con ustedes. eh, y nos vamos a volver a ver muy pronto, de repente no físicamente, pero sí mediante el audio que les estoy mandando. Siempre estaré presente. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden consultarme, ¿no? Pueden consultarme vía Alexia o en los correos que ustedes ya los conocen. Nos vemos hasta la próxima, estimados alumnos. Cuídense.